Hola chicos, le habla la alumna Julcarima Silva Lisset, de la Universidad Católica Sede Sapiens, Facultad de Ingeniería, carrera profesional Ingeniería Civil. Hoy vamos a desarrollar la práctica continua número 1, a cargo del profesor Carborica Alca José Luis. Bueno, la pregunta 1 dice, ¿qué es la energía interna? La energía interna es toda la energía que pertenece a un sistema mientras está estacionaria, es decir, no se traslada ni rota. Pregunta 2. ¿Cuál es la ciencia que estudia la temperatura desde un punto de vista macroscópico? La ciencia que estudia la temperatura desde un punto de vista macroscópico es la termodinámica. Tercero, ¿cuál es la diferencia entre viscosidad cinética y dinámica? La diferencia entre ambas viscosidades es que la viscosidad cinética va a depender de la velocidad, mientras que la velocidad dinámica no dependerá de la masa. Como podemos ver en la imagen, la dinámica generalmente se representa por la letra griega U. Es la función solo de fricción interna del fluido, mientras que la cinemática, para calcular la viscosidad cinemática basta con dividir la viscosidad dinámica por la densidad del fluido. ¿Qué indica el postulado de Pascal referente a los fluidos? Bueno, el postulado de Pascal referente a los fluidos indica que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incomprensible se transmite por igual a todas las direcciones en todo el fluido. Es decir, la presión en todo el fluido es constante, como podemos ver en el gráfico. 5. ¿Qué presión P1 se requiere para obtener un gasto de 0.15 pies cúbicos sobre segundos del depósito que se muestra en la figura 1? Considere que el peso específico de la gasolina es de 42.5 libras sobre pies cúbicos. Entonces, como podemos ver en el gráfico, tenemos presión 1, presión 2, presión 3 y presión 4. La presión 2 va a ser igual a nuestra presión del aire más la presión 1. Entonces, sabemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 y la presión 3 va a ser igual a la presión 2 más la presión de la gasolina. Pero sabemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, entonces reemplazamos. La presión 3 va a ser igual a la presión 1 más la presión de la gasolina. La presión 4 va a ser igual a la presión 3 más la presión del agua. La presión 4 va a ser igual a la presión 1 más la presión de la gasolina más la presión del agua. Nos quedaría que la presión 4 menos la presión 1 va a ser igual a la presión de la gasolina más la presión del agua. Solución. Usando la ecuación de Bernoulli de P4 y P3, obtenemos que la presión 4 sobre la densidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura que P4 es igual a la presión 3 sobre la densidad más la velocidad al cuadrado de 3 sobre 2 veces la gravedad más la altura de 3. Sin embargo, sabemos que la presión 4 sobre la densidad más la velocidad al cuadrado de 4 sobre 2 veces la gravedad más la altura 4, pero como en la gráfica se ve no hay altura en 4. Y también eliminamos la velocidad 3 porque no hay velocidad en 3. Nos quedaría que la presión manométrica 4 más la presión atmosférica 4 es sobre la densidad más la velocidad al cuadrado de 4 sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión manométrica 3 más la presión atmosférica 3 sobre la densidad más la altura de 3. Así obtendríamos que la presión manométrica 4 sobre la densidad más la presión atmosférica 4 sobre la densidad más la velocidad al cuadrado de 4 sobre 2 veces g es igual a la presión manométrica de 3 sobre la densidad más la presión atmosférica de 3 sobre la densidad más la altura de 3. Obtendríamos que la presión manométrica de 4 menos la presión manométrica de 3 sobre la densidad va a ser igual a la altura de 3 menos la presión atmosférica 4 sobre la densidad menos la velocidad al cuadrado de 4 sobre 2 veces la gravedad. Y que nuestra presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y sabemos que la altura de 4 es 0, entonces la presión manométrica de 4 es 0. Nos quedaría que menos la presión atmosférica 3 sobre la densidad va a ser igual a la altura de 3 menos la presión atmosférica 4 sobre la densidad menos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
Finalmente nos queda que menos la presión 3 sobre la densidad va a ser igual a la velocidad al cuadrado de 4 sobre 2 veces g, menos la presión atmosférica 4 sobre la densidad más la altura de 3. Transformando así a las medidas del sistema internacional, tenemos que nuestra altura 3 es igual a 2 ft, que eso sería igual a 0.61 metros. Nuestro caudal 4, que es igual a 0.15 ft al cuadrado sobre segundos, va a ser igual a 0.15 por 0.3048 al cubo, metros cúbicos sobre segundos. Nuestra área 4 va a ser igual a pi cuartos más 0.0183 al cuadrado. Entonces, reemplazando, tendríamos que P3 es igual a 388.630 pascales. Reemplazando entonces en P3 es igual a P1 más P de la gasolina, de la presión de la gasolina, obtendríamos 388.630 va a ser igual a la presión 1 más la presión de la gasolina por la gravedad por la altura de la gasolina. Sería que 388.630 va a ser igual a la presión 1 más la presión de la gasolina es igual a 680.7 por la gravedad, que sería 9.81, por la altura 0.61. Obtendríamos que nuestro P1 es igual a 384.560.743 pascales. 6. Fluye agua continuamente de un tanque abierto, como se muestra en la figura 2. La altura del punto 1 es 10 y la de los dos puntos 2 y 3 es de 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 0.0325 metros cuadrados. En el punto 3 es de 0.0125 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Nos piden determinar el flujo volumétrico y la presión manométrica del punto 2. Solución. Hallamos nuestra velocidad 3 utilizando la ecuación de Bernoulli aplicando en los puntos 1 y 3. Entonces, nuestra presión 1 sobre la densidad va a ser igual a la velocidad al cuadrado 1 sobre 2 veces la gravedad, más nuestra altura 1, que va a ser igual a nuestra presión 3 sobre la densidad, más nuestra velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la altura 3. De eso obtendríamos que nuestro P1 va a ser igual a nuestro P3, igual va a ser a una atmósfera. Asimismo, también sabemos que nuestra altura 1 va a ser igual a 10 metros, nuestra altura 2 va a ser igual a 2 metros y nuestra velocidad 1 va a ser 0. Entonces, como en el punto 1 no hay presión, su presión es igual que la presión 3, entonces los dos se eliminan. Pero tampoco tenemos velocidad, sería 0. Que va a ser eliminada. Entonces nos quedaría nuestra altura 1 va a ser igual a nuestra velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura 3. Obtendríamos que nuestra velocidad 3 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por la diferencia de nuestra altura 1 menos la altura 2. Reemplazando los datos tenemos que nuestra velocidad 3 va a ser igual a la raíz de 2 por 9.81 por 10 menos 2, que obtendríamos nuestra velocidad 3 de 12.53 metros sobre segundos. Nuestro caudal va a ser igual a 2 veces la gravedad por la diferencia de Z1 menos nuestra altura 3, multiplicado por nuestra área 3. Nuestro caudal 3 finalmente nos quedaría 2 por 9.81 por la diferencia, que sería 10 menos 2, eso raíz, por 0.0125 y nos saldría que nuestro caudal 3 es igual a 0.2 metros cúbicos sobre segundos. B. Hallar la presión manométrica. Se sabe que nuestra presión 2 menos presión 1 va a ser nuestra presión atmosférica, como se muestra en el gráfico. Entonces nuestra presión 2 menos la presión 0, aplicamos la ecuación de Bernoulli a los puntos 2 y 3. Se eliminan las alturas porque no tenemos altura 2 ni altura. Se eliminan las alturas, ya que nuestra altura 2 y nuestra altura 3 van a ser las mismas. Nos quedaría además también que nuestra presión 3 va a ser igual a nuestra presión atmosférica. Nos quedaría que nuestra presión 2 menos la presión 0 va a ser igual a 1 medio de nuestra densidad por la diferencia
al cuadrado, o sea, del punto 3 y del punto 2 en las velocidades, es decir, nuestra velocidad al cuadrado de 3 menos la velocidad al cuadrado de 2. Sale que el caudal de 3 va a ser igual al caudal de 2. El área 3 por la velocidad 3 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 va a ser igual al área 3 sobre el área 2 por la velocidad 3. Nos queda que nuestra presión 2 menos nuestra presión 0 es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado de 3 multiplicado por 1 menos el área 3 sobre el área 2 al cuadrado. Hallamos y tenemos que nuestra densidad vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Nuestra área 3 vale 0.0125 metros cuadrados. El área 2 vale 0.0325 metros cuadrados. Nuestra presión 2 menos presión 0 va a ser igual a 1 medio, reemplazando los datos, la densidad 1000 por 12.53 al cuadrado, por 1 menos 0.0125 sobre 0.0325 al cuadrado. Obtenemos que nuestra presión 2 menos nuestra presión 0 es igual a 66.887.9574 pascales, que sería nuestra presión 2 menos nuestra presión sub 0 sería igual a 66.9 kilos pascales. 7. Se tiene el siguiente tubo de Pitot que mide la velocidad dentro de una tubería de 1 metro de diámetro, según la figura 3. Si se sabe que la distribución de velocidades sigue una ecuación cuadrática, allí dicha ecuación, si se sabe que cuando la altura del fluido es igual a 0.5 metros, la columna de la altura del mercurio va a ser 5 centímetros. Y cuando la altura del fluido es 0.25 metros, la columna del mercurio 2 centímetros. Además, sabemos que SG del mercurio va a ser 13.5. Solución. Se sabe que la altura del fluido es 0.5 metros y la columna de la altura del mercurio 5 metros. Además, también nos dicen que la altura del fluido, cuando es 0.25 metros, la columna de mercurio es 2 centímetros. La ecuación cuadrática es igual a x igual a multiplicado por y menos k al cuadrado más h, que es nuestra altura. La velocidad entonces es igual a la raíz de 2 veces GH por la densidad del mercurio sobre la densidad del fluido. Esa es nuestra densidad relativa. Nuestra velocidad nos saldría 2 por 9.81 por 5 sobre 100 por 13.5. Obtenemos, ese es cuando es en el primer punto que nos dan, que es 0.5. Ahora, cuando nos dan el otro sería 2 por 9.81 por 2 sobre 100 por 13.5. Nuestra velocidad es igual a 3.64 metros sobre segundos y nuestra otra velocidad va a ser a 2.30 metros sobre segundos. En el punto 0.5,0, ya dada la ecuación mencionada anteriormente, la ecuación cuadrática, reemplazamos nuestros valores. Y nos saldría que A va a ser igual a menos 14.56. La ecuación de la gráfica entonces sería que x es igual a menos 14.56 y al cuadrado más 3.64. Como se puede ver en la gráfica, tenemos hacia arriba 0.5 metros y hacia abajo menos 0.5 metros. Entonces nuestro punto sería 2.30, 0.25 metros y 2,30 menos 0.25 metros. 8. Por una tubería lisa de 400 milímetros de diámetro continuo y una longitud de 1.5 kilómetros, en la figura 4, se bombea agua a condiciones normales hasta una altura de 30.9 metros. La altura descarga a un tanque abierto a la presión atmosférica con una rapidez volumétrica de 0.35 litros sobre segundos. Nos piden calcular la diferencia de presiones en la tubería entre A y B. Si de A a B hay 0.5 kilómetros, la diferencia de presiones en la tubería entre A y C, y la potencia de la bomba necesaria para subir el caudal de agua. Como se puede observar, además dice que los manómetros indican la caída de la presión de un fluido viscoso en los diversos tramos de la tubería.
Solución. Primero, A. Hallemos la diferencia de presiones en la tubería entre A y B. Si de A a B hay de 0.5, como se muestra en la figura. En A y B van a tener una misma velocidad y como no existe ninguna altura se van a eliminar. Y solamente nos quedaría que nuestra presión A sobre nuestra densidad es igual a la presión B sobre la densidad. Entonces si restáramos ambos sería 0. B. La diferencia de la presión entre la tubería A y C. Usamos Bernoulli, que sería nuestra presión A sobre la densidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura de B. Va a ser igual a la presión C, estamos usando A y C, sobre la densidad más la velocidad al cuadrado de C sobre 2 veces la gravedad más la altura de C. Igualmente, vamos a cancelar nuestra velocidad y nuestra velocidad en C. Y en A no existe altura. Entonces nos quedaría que nuestra presión A sobre la densidad va a ser igual a nuestra presión C sobre la densidad más la altura de C. La diferencia de estas nos quedaría que la presión A menos la presión C va a ser igual a 30.9 por 1000. Que nos quedaría la presión A menos la presión C, 30.900 pascales. Y por último, C nos pide hallar las potencias de la bomba necesaria para subir el caudal del agua. Entonces para esto la fórmula es potencia es igual a densidad por la altura por el caudal. La potencia es igual a 30.9 por 1000 por 0.5 sobre 1000, que nos daría nuestra potencia igual a 15.45 watts. Muchas gracias.